Buenas tardes, hermanos. Sigan siendo bendecidos en la presencia del Señor. Tome su lugar, tome su cuaderno, su Biblia. Y oro en el nombre de Jesucristo que su espíritu en esta hora se despierte a esta palabra, se despierte a la voz del Señor y podamos ser edificados en lo que Él nos va a hablar en este día. Hoy día vamos a hablar de el capítulo 11 del libro de Juan. No vamos a tocar todo el capítulo. Vamos a tocar desde el verso 25 al 44, pero vamos a mencionar algunas cosas que pasaron antes en el mismo capítulo. Esta palabra lleva un título y se llama Quitando la piedra. Empezaremos diciendo que toda vez, hermanos, que nosotros comenzamos una edificación, tenemos que poner una piedra. Toda vez. Pero este mensaje parte de la premisa que hay que quitar una piedra. Y para ello, vaya usted al pasaje de Juan 11, 25 al 44. No lo vamos a leer porque es largo, está apareciendo en la pantalla, en el PowerPoint. Nosotros conocemos esta historia porque esta historia es la resurrección de Lázaro. Para llegar a este punto, al punto de la resurrección, pasaron unas cosas antes. La primera cosa que pasó fue que de antemano le llegó el aviso a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Pero no le llegó porque Lázaro le avisó. Le llegó porque sus hermanas le mandaron a decir: el que amas está enfermo. Pero cuando yo veía esta parte, me preguntaba si estuvo bien que las hermanas hayan mandado a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, o si no habría sido mejor que Lázaro hubiese ocupado a las mismas personas que enviaron las hermanas para que le diga a Jesús que él estaba enfermo y que necesitaba su ayuda. Es probable que hubiese sido mejor la segunda opción, que Lázaro haya pedido la ayuda. Santiago dice en el verso 14 y 15 del capítulo 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Con esta palabra yo me convenzo que el que tenía que llamar y pedirle ayuda era Lázaro, no las hermanas. La primera cosa entonces que pasó antes de quitar la piedra, antes de que Lázaro estuviese muerto, ¿cierto?, en ese sepulcro, es que él se sintió enfermo, estaba enfermo. Y la primera cosa que hizo es que las hermanas pidieron ayuda y él no pidió la ayuda. A través de esta palabra podemos entender hoy día que cuando nosotros nos sentimos enfermos, ¿cierto?, no es que mandemos a decir, eso es si no nos podemos comunicar. Pero cuando usted se sienta enfermo, cuando yo me sienta enferma, ¿cierto?, la palabra dice que nosotros tenemos que pedir la ayuda. Esa es la primera cosa. Nosotros tenemos que pedir la ayuda. Cuando estemos enfermos, cuando tú estés enfermo, llama tú. Llama y pide la ayuda para que vayan y oren por ti. La segunda cosa que pasó cuando a Jesús le avisaron es que él dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esta enfermedad?
Enfermedad aquí en el original es debilidad de cuerpo y de mente. Es una enfermedad de diagnóstico. Es estar moralmente frágil. Es sentirse débil y es sentirse enfermo. Si estás en cualquiera de estas condiciones, es que estás teniendo una enfermedad. Y después dice, para la gloria del Padre y para que el Hijo sea glorificado. Cuando nosotros estamos pasando por una situación, nosotros tenemos que preguntar al Señor, ¿cómo vamos a glorificar al Señor con esa situación? ¿Cómo es que esa situación de enfermedad va a glorificar al Señor? ¿Para qué el Señor nos está permitiendo pasar por ese tiempo? ¿Para qué nos están pasando esas cosas? ¿Qué tengo que hacer con la debilidad que tengo en mi mente en este minuto? ¿Qué tengo que hacer con la debilidad de mi cuerpo? ¿Cómo es que mi condición de enfermo que tengo ahora, cómo lo hago con el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor en eso? ¿Qué quiere que yo haga con este problema que moralmente me tiene quebrado, me tiene frágil, que estoy a punto de sucumbir en la tentación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque eso nos va a llevar a que nosotros podamos escuchar de parte del Señor para qué es que nos está pasando lo que nos está pasando. La palabra dice en Santiago que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Lo levantará. ¿De qué lo va a levantar? Lo va a levantar del sueño, porque es probable que la persona esté pasando por un tiempo de adormecimiento. Lo va a levantar de estar sentado cómodamente, porque es probable que esa enfermedad, ¿cierto?, se haya acomodado a la enfermedad. Lo va a levantar de estar postrado, de la muerte, de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la no existencia. Lo va a enderezar, lo va a despertar, lo va a resucitar. Eso significa lo levantará. Entonces, tenemos hasta ahora que hay que quitar una piedra, pero antes de remover algo, antes de resucitar, hay que morir primero. Y antes de esa muerte, primero se produce la enfermedad. Cuando tú estés en este punto, tú tienes que pedir ayuda. Y preguntar por qué te está pasando lo que te está pasando. Nosotros, si vemos la historia de la iglesia, si vemos la historia de Chile, si vemos la historia del mundo, vemos que toda vez que empieza una década distinta, hermanos, un tiempo distinto, pasan cosas que se remueven, que estremecen la tierra, que estremecen la casa, que estremecen la nación o el mundo. Y para eso tengo un par de ejemplos. Año 1990, Chile volvió a la democracia. Para ello, en el año 88 se hizo un plebiscito. Y en el año 89 se hicieron votaciones para elegir al Senado, diputado y presidente de la República, después de 17 años de un gobierno militar que fue removido. Asumió el presidente en el año 90, y en el año 90 hasta el año 2000 se volvieron a poner las bases nuevamente y se establecieron los conductos de reconciliación y de perdón que hasta ahora persisten. Salió a la luz el famoso informe Rettig, que conmocionó al país con los testimonios y puso en boca de todos dos palabras: perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación.
que hayan tenido un efecto real en la nación en esa década es otra cosa, porque ¿saben una cosa, hermanos? Que no hay perdón y no hay reconciliación si Cristo no está en medio. Y nosotros no tuvimos eso en ese tiempo como nación. Año 2008. A causa de una erupción volcánica tuvimos la desaparición de la caleta de pescadores y conexión a la Patagonia, conexión con Argentina, como era Chaitén. ¿Saben lo que significa Chaitén? Canasto de agua. Todo soluble. No podía sustentar nada. Vino la erupción del volcán y al menos entre 300 y 400 casas fueron alcanzadas. Desapareció prácticamente esa caleta. Ahora hay un par de caseríos ahí. Pero miren, en el 2008 hubo desastres naturales. En el 1988 había habido remoción de ideología de política. Y toda la década funcionó en base a eso. En el 2008 hubo la erupción. En el 2009 tuvimos el aluvión de la quebrada de Macul y el aluvión de Lo Barnechea y el terremoto de Iquique por el norte. En noviembre del 2009 fue el terremoto. Empezamos la década del 2010 y en el 2010 tuvimos un terremoto grado 8.8 en donde los fundamentos de los abismos y de la tierra fueron conmovidos, fueron removidos. 2014, seguimos con las señales naturales, un sismo en Constitución, grado 5.7, en donde los fundamentos de la Constitución, otra vez se daba la señal que estaban siendo removidos. Termina la década del 2010 al 2020 con un terremoto social, octubre de 2019, y viene el estallido social. ¿Y saben cómo pararon el estallido social? Como para que no se junte la gente de 1 millón de personas por la Alameda, con un acuerdo entre los partidos políticos para hacer una nueva constitución. Y eso fue el establecer todo lo que se había venido anunciando desde el año 2008. Fue removida la Constitución de la República de Chile. Un último ejemplo a nivel mundial. Año 1997, entró la burbuja.com. Entró la era de la tecnología y la era de la Internet. Entre 2000 y 2002 se produjeron pérdidas en la empresa a nivel mundial porque a la era tecnológica, a las empresas que empezaron a funcionar de esa manera, se le metieron muchas fichas y se invirtió en ella. Pero la tecnología empezó rápidamente a dejar obsoletos, ¿cierto?, los distintos diseños de celular. Por lo tanto, en el 2002 se desplomó la banca mundial y hubo una pérdida, la pérdida de la burbuja.com de trillones de dólares. 2 trillones de dólares fueron las pérdidas de la empresa, del comercio mundial. En el 2001, entre el 2000 y el 2002, en el 2001, la bolsa más importante a nivel mundial se desplomó, la bolsa de Nueva York, después del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Y así empezamos, con una economía que se removió y que cambió a partir de ese tiempo hasta ahora. Ya no es la misma que teníamos antes de esa fecha. Décadas, hermanos, décadas que van dejando una impronta, van dejando un surco, van marcando un camino
y van marcando cambios a todo nivel. Esta década del 2020 trajo a Chile la educación de la diversidad, que se basa en la inclusión. ¿Esto viene de ahora? No, hermano, no viene de ahora. Si usted googlea la agenda de la ONU, usted se va a dar cuenta que está trazada para las naciones. ¿Qué se viene en el 2030? El desarrollo sustentable y el envejecimiento saludable. Eso se viene para las naciones del mundo. Y Chile, en este tiempo, en la actualidad, hace rato, no de ahora, hace rato, que va rumbo a ser un Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? Un Estado laico es un Estado que se basa en el humanismo, sin Dios. El ser humano sin Dios. No reconoce al Señor en ninguna de sus áreas. Yo decido si quiero tener hijos, porque yo decido sobre mi cuerpo. Ley de aborto. Yo decido ser quien quiero ser. Ley de ideología de género. Yo decido reconocer a la autoridad o no. Ley de protección y garantía de los niños que se basa en la atención de esto, dejando a los padres fuera y haciendo al Estado como un agente formador y protector de la infancia. Yo decido con quién me voy a casar. Ley de matrimonio igualitario. Yo decido qué familia quiero tener. Ley de adopción homoparental. Y mamá o papá solteros. Yo decido qué quiero escuchar, ley mordaza. Yo decido cómo me quiero morir y en qué tiempo me quiero morir, ley de eutanasia. Para lograr todo esto, todas estas leyes que mencionamos, que ya están, ¿cierto?, en el Senado, es que hay que hacer una nueva constitución. Porque la que existe habla acerca de una familia que es la base de la sociedad. La que existe habla de un matrimonio que es entre un hombre y una mujer. La que existe habla de una constitución que nos dice que se establece que los niños tengan un papá y una mamá y que estos se preocupen de su protección, educación y formación. Hasta ahora hay una ley de culto que nos daba la legalidad de predicar en la calle, pero también hay una ley de no discriminación. Y ahora aparte hay una ley mordaza. Antes de entrar en un proceso constituyente hubo señales, hermanos, en Chile. Hubo síntomas para que nosotros nos alertáramos, nos avispáramos como iglesia. Hubo señales que nos dijeron que no iba bien este proceso de ley en Chile. ¿Qué nos queda ahora? Cuando ya se formó la convención constituyente, ahora nos queda, hermanos, tirarnos de guata al Señor, tirarnos de guata al suelo delante del Señor. Solo Él nos puede ayudar a traspasar el legado de nosotros los padres, los que conocemos al Señor, los que buscamos su presencia, para que tengamos generaciones que amen, que busquen y que le crean al Señor y lo vean, porque las próximas generaciones, hermanos, no van a ver al Señor en la Constitución de Chile, no lo van a ver cuando se inicie en el Senado una reunión y el presidente o el presidente del Senado diga, iniciamos esta reunión en el nombre de Dios. No van a ver eso, no lo van a escuchar. Nuestra próxima generación no va a ver en ninguna de las leyes de la Constitución principios de la palabra de Dios. Por eso es imperante que nosotros pidamos al Señor que nos ayude, que como padres, que como madres, que como tíos, que como abuelos, ¿cierto?, podamos poner esa impronta en las generaciones que vienen, de buscar al Señor, de conocer al Señor. Más que nada de conocer al Señor, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El que no le conoce no hace nada. Jesús usó el tiempo de la resurrección de Lázaro
para poner una impronta en la gente que había allí. Sabe que habían ido muchos a consolar a María y a Marta. Muchos habían ido a verles. Ellos, por lo que dice la palabra, eran una familia muy querida. Ellos eran conocidos, estos 3 hermanos. Y había ido mucho pueblo a estar con ellos en su duelo. Les aseguro que todo ese pueblo que vio la resurrección de Lázaro, nunca más se olvidó de eso. Nunca más, porque ese fue su minuto de ver al Señor cara a cara, de experimentar el poder de Jesucristo resucitando a una persona que estaba muerta y sepultada hacía 4 días ya. Esa gente que estaba ahí, que más adelante dice que dejaron de seguir a los fariseos, dejaron de seguir a los sacerdotes. ¿Cómo no iban a dejar de seguirlos si habían visto cara a cara la manifestación del Yo Soy, la manifestación del Todopoderoso al que le estábamos cantando hace un momento? Jesús sabía la importancia de marcar, de poner una impronta en las generaciones, en la gente, porque eso iba a hacer que esa gente hablara y diera testimonio y dijera y contara en los lugares donde ellos iban que habían visto la manifestación de poder del Cristo. Llegamos al pasaje que tenemos ahora y dice que la palabra que Jesús se encuentra con Marta. ¿Se acuerda que Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta? Marta era conocida por sus afanes y María era conocida por ganarse a los pies del Señor. Él se encuentra con Marta. Lo primero que le dice Marta, el primer saludo que tiene para Jesús es un reproche. Le dice, si hubieras estado aquí con nosotros, mi hermano no sería un muerto hoy día. Si hubieses estado aquí con nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos reproche? Nos encontramos con el Señor. El Señor muestra su rostro, nos muestra su favor. Y nosotros tenemos reproche. Señor, si hubiese pasado esto, no habría sufrido esto otro. Si hubieses estado ahí conmigo, no me habrían hecho esto. Si me hubieses dado esto, no estaría metida en esto otro. Si me hubieses respondido, Señor, como yo te pedí, como yo quería, yo no habría buscado otra respuesta. Y así podemos seguir. Si hubieses. La respuesta de Jesús, hermano, fue tan categórica, que después de escucharla, lo primero que soltó Jesús fue: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y resucitará aquí en el original no es revivirá. Es que se levantará, se pondrá de pie. Que habla de un estar postrado. Esa es la condición de muerto en esta palabra. Lázaro, en su condición de muerto, estaba postrado. No es que no tenía vida, estaba postrado. Y de eso lo iba a levantar. Luego Jesús le dice, yo soy la resurrección. Y es el mismo original de resucitará. Nada más que acá dice que Él es el autor de la resurrección. Y resucitar también es recuperar y recobrar una verdad espiritual, una verdad que se perdió. El
verso 26 dice, y todo aquel que vive en el autor de la vida, que ha creído en él, que ha puesto su fe en Cristo, no morirá eternamente, no verá la muerte para siempre. Podemos pasar por tiempos de muerte, podemos pasar por tiempos de muerto, hermanos, pero si vivimos y creemos en Cristo, nos levantaremos. Usted se levantará de esa condición, yo me levantaré de esa condición, solamente que tenemos que vivir y creer en Jesucristo. Nos podremos parar de esa postración, podremos venir a vida, podemos recuperar nuestra verdad espiritual que hayamos perdido, porque vivir en un estado de engaño también es muerte. Marta lanza una declaración que es como la de Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor preguntó, ¿y quién dicen los hombres que soy? Y Pedro, en una tremenda revelación, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión Marta le pasó lo mismo. Tuvo un alumbramiento y le dijo, sí, Señor. Sí, Señor, porque Él le preguntó a Marta, después de haberle dicho que Él era la resurrección y la vida, ¿tú crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta declaración de Marta, hermanos, es tan potente, porque esta declaración corresponde a la definición del misterio de la piedad. Nosotros en la Biblia encontramos dos misterios. Uno, el misterio de la iniquidad, y otro, el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad dice, ya está en acción, 2 de Tesalonicenses 2:7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está operando, ya está obrando este misterio. Y cuando hablamos de misterio de la iniquidad, decimos que este misterio está operando de manera silenciosa, porque es un misterio. La iniquidad es ilegalidad, maldad, violación de la ley, transgresión, impiedad. Este misterio trae la manifestación del inicuo, así como el misterio de la piedad trae la manifestación de Cristo. El misterio de la iniquidad trae la manifestación del inicuo. Y dice esta palabra de Segunda de Tesalonicenses, que al presente, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos amados, hasta ahora, en este mismo momento, este misterio de la iniquidad está operando, pero Jesucristo está deteniendo la obra del inicuo que ya está en medio de nosotros. Él está revelándose como el autor de la vida ante los que están muertos. Él está revelándose como el autor de la vida ante los que están moribundos, ante los que están perdidos, engañados, con verdades a medias, postrados por traumas, aflicciones y eventos que les han dejado en esa condición de postración. Él se está revelando en este tiempo. Dice esta palabra que va a llegar el día en que Él será quitado de en medio y los que no viven ni han creído en Cristo serán entregados por cuanto no recibieron el amor de la verdad, entendiendo por esto que Jesucristo es la verdad y Jesucristo también es el amor. Ese día, cuando pase esto, se va a manifestar el inicuo. ¿Qué quiere decir el inicuo? Sin ley, no sujeto a ley, transgresor. ¿Ha escuchado ese dicho que dice sin Dios ni ley? Es la definición de anarquía en un solo término, y es ese sello que vemos en los muros de la A encerrada en un círculo, anarquía, sin Dios ni ley. Esa es la manifestación del inicuo.
Tenemos el otro misterio, el de la piedad. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y este misterio es el mismo origen del otro misterio, porque ¿sabe qué? También se mueve y opera de manera silenciosa, porque el misterio de la piedad, piedad significa buenas noticias, el esquema del Evangelio. Esta piedad es el Evangelio del reino. Esta piedad es las buenas noticias. Esta piedad es la manifestación de la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué opera de manera silenciosa? ¿Por qué no se anuncia? ¿Por qué es un misterio? La palabra dice en el Salmo 19, hermanos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y después va hablando y va diciendo que no hay palabra, no hay voz, no es oída su voz. Si usted va a Éxodo 15 y se canta el cántico de Moisés, y luego aparece este mismo cántico en Apocalipsis como el cántico del Cordero, pero también aparece y dice que el Cordero no abrió su boca. Fue llevado al matadero sin abrir su boca. Porque el misterio de la piedad, hermano, no es para contarlo. El misterio de la piedad es para vivirlo, para experimentarlo, para mostrar a Cristo. Por eso que los discípulos decían: lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que te han contado, no te va a servir para mostrar la piedad. No te va a servir para predicar las buenas noticias. No te va a servir para llevar el evangelio del reino. No te va a servir para traer el reino de los cielos aquí en la tierra y establecerlo. No nos va a servir lo que nos han contado. Nos va a servir lo que vivimos, lo que escuchamos decirlo al Señor, lo que vemos del Señor. Eso nos va a servir. Eso le va a servir a usted, eso me va a servir a mí, experimentar la vida de Jesucristo y creer, tener fe en Él, eso nos va a servir. Lo que Marta quiso decir parafraseando: sí creo que fuiste manifestado en carne, que tú eres el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el que tiene la unción del Santo, el justificado en el Espíritu, que nos viene a justificar, el Hijo de Dios, que tú fuiste visto de los ángeles, de los mensajeros, de los que portan buenas noticias, de los enviados, de los apóstoles. Yo creo en ti como el mensaje de predicación a los gentiles. Creo que has venido al mundo, que eres creído en el mundo y que tu obra es recibida, es acepta arriba en gloria. Yo creo eso porque tú eres la resurrección, tú eres el autor de la vida. Yo lo creo. Y esto es lo que anuncio. Eso es el misterio de la piedad. Creer y vivir y creer en Cristo es lo que nos va a mantener alejados de la obra del inicuo. Vivir en Cristo es que Él se manifieste, que traiga su justicia por medio de su unción, la unción del Santo, que le podamos experimentar diariamente a través de su Espíritu, que cumplamos la comisión, el envío del Señor hecho en nuestras vidas. Que podamos proclamar públicamente las verdades divinas y dar testimonio de Él, pero no un testimonio hablado, hermanos. Es que cuando la gente nos vea, y esto es tan difícil, vean a Cristo y no a nosotros.
En el yo soy no nos sirven las cosas antiguas. En el yo soy no nos sirven las cosas pasadas. Es lo de ahora. Y ¿saben qué? Esto, tengo 55 años y esto lo entendí hace como un mes y medio cuando el pastor Fernando predicó acerca de la obra de la serpiente. Y fue tan tremendo y le di tantas gracias al Señor porque pudo Él destapar un velo que había en mi mente y que también estaba en mi corazón. Él habló y dijo de que la serpiente operaba en aquellos que todavía tratan con heridas y con marcas del pasado, que todavía les afecta la forma de cómo les hablan. Porque cuando escuchan una forma que no es adecuada para ellos porque les trae recuerdos del pasado, se quedan pegados en eso. Que la serpiente opera a través de los sentidos, de cómo se sienten. Y es que sentir es malo, hermanos. No es malo. No es malo sentir. Pero no podemos vivir así, sintiendo. Porque si nosotros vivimos de esa manera, vamos a pasar a ser sensuales. Y saben que este texto es demasiado triste. Es tan triste que realmente cuando lo leí me conmovió muchísimo, pero me sobrecogió. Porque dice Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y me dio tanta tristeza, hermanos. Me dio tanta tristeza, no solamente por lo que uno puede llegar a ser como un sensual de causar divisiones. Me dio tristeza el pensar en no tener al Espíritu, no tener al Espíritu Santo precioso que dejó el Señor. Eso me dio tanta tristeza. Hoy día vengo a decirles que salgamos de eso. ¿Usted quiere tener una vida en el Espíritu? No siga viviendo por los sentidos. No siga actuando por los sentidos. No se siga acordando, viviendo en el recuerdo. No queramos perdernos este tiempo, hermanos. Este tiempo es el tiempo de los nacidos de nuevo, de los que nacen del agua y del Espíritu, de los que son conducidos por el Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que vivir en Cristo, porque viviendo en Cristo, Él matará y destruirá al inicuo en nosotros. Y dice que lo hará con el espíritu de su boca. Esto es con su palabra. Recuerde lo que dijo Cristo en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay una pugna en este tiempo y usted la puede sentir, usted la puede percibir en su espíritu. Hay una pugna de corrientes de pensamiento. Está Grecia, pero también hay ideologías de género, y están otras corrientes pugnando para poder gobernar y señorear en nosotros. Pero que sabe una cosa, sobre todas esas corrientes, sobre todas esas ideologías, está Cristo y su mente, la mente de Cristo. Está Cristo y su vida, está Cristo y su gobierno. Sobre todas esas corrientes es Cristo el que está gobernando. Él es el Espíritu y Él es la vida. Él es el yo soy, el que está viniendo continuamente. La gloria de la venida del Señor continua en nosotros, hermanos. Es la que destruye la obra del inicuo, la deshabilita, la inhabilita.
la quita de nuestras vidas, la quita de nuestras casas. Por eso es que permanezca en Cristo, permanezca y Cristo permanezca en usted. En su cuerpo, sujeto a Él. Y crea en la palabra de Cristo y en la obra que Él está haciendo en su vida. No tome en poco lo que está haciendo. Aunque usted avance lentamente, no lo tome en poco. Porque no está estancado, no está postrado. Está avanzando, lento, pero está avanzando. Juan 11, del 28 al 32. Dice que habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, esto es Marta, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta, después de su declaración buena, hizo la segunda cosa buena, y es que fue a llamar a María. La tercera cosa es que no hizo alarde de que Jesús había llegado, y se lo dijo en secreto. Por eso es que María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con Jesús. Jesús, hermano, se había quedado en el mismo lugar en donde había estado con Marta. No se había movido de allí. Junto con María salieron las visitas, las que estaban consolando a la familia, pensando que ella iba a llorar al sepulcro. Extrañamente, la situación o la escena de María fue la misma situación de Jesús y Marta, porque cuando se encontraron, se repite con María el mismo reproche. Marta y María le dijeron: Señor, esto es, curios. Lo reconocieron como el soberano, lo reconocieron como la autoridad suprema, como Dios, como amo, como Cristo, como el ungido. Pero María, a diferencia de Marta, se postró. A mí me llamó mucho la atención el que yo pensé, la primera imagen que se me vino a mí, es que cuando María le reprochó a Jesús, ella se arrodilló. Yo pensé, ella se arrodilló y le dijo: Maestro, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y así como con mucha suavidad. Pero la Biblia habla de este postrar de María como un caer y un derrumbarse. No habla de un proscuneo. Y esto me llevó, me acordé del pasaje de Juan 18, cuando Judas, los soldados, los alguaciles buscaban a Jesús. Y cuando le preguntaron y él dijo: ¿yo soy?, dice que cayeron, retrocedieron y cayeron. Y cuando busqué en el original de cayeron era el mismo de María. Derrumbarse, caer. Y cuando dice derrumbarse, caer, esto es en el estrado y a los pies de Jesús. María, ese era un lugar que ella conocía, porque no solamente había ungido al Señor y había secado sus pies con sus cabellos, ella conocía el estrado de los pies de Jesús, porque ella acostumbraba a sentarse en ese lugar. Ella se sentaba a sus pies. Entonces, lo que pasó en esta escena
a diferencia de Marta, es que María sí le reprochó, pero tuvo un encuentro con el yo soy. Cuando Jesús les dijo en el huerto a los alguaciles, a Judas y a los soldados, yo soy, ellos se retrocedieron y se cayeron, se derrumbaron. María ni siquiera alcanzó a escuchar eso. Ella tuvo el encuentro con el yo soy y cayó a sus pies. ¿Cuántos hoy día están en el postrarse equivocadamente? Acuérdate de ese tiempo cuando tú venías, te arrodillabas y le declarabas tu vida al Señor y llorabas y te quebrantaba la presencia del Señor allí en tus rodillas. María tuvo lo que el pastor Fernando nos explicaba, una parusía, que es cuando la gloria del Señor se hace visible, se hace palpable y te alcanza. Vuelve a eso. María tenía una marca de sentarse a sus pies, de postrarse, de caer, de reconocerlo como el Señor, como el que era el único que la podía ayudar. Y quizás su reproche fue distinto. Porque ¿saben qué? Jesús sí se manifestó a Marta como el yo soy. Es más, le dijo, yo soy la resurrección. Pero a Marta no le pasó nada. Marta no cayó, no se derrumbó. Solo que tuvo la revelación de esa declaración que hizo del yo creo. Juan 11:33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús al verla a ella y a los judíos que la acompañaban llorando, ese llorar de ella era un gemir con escándalo, hermano. Eso dice el original. Era un llorar, un sollozo. Dice que él se estremeció en espíritu y se conmovió, y nosotros podríamos pensar, qué lindo Jesús, qué lindo. Cuánta empatía con la imagen que tenía al frente, porque se estremeció y se conmovió. Pero cuando buscamos en el original, estremecer es embrimaomai. Y esta palabra difícil dice que es bufar con cólera. Bufar con cólera, tener indignación, suspirar con disgusto. Y en espíritu dice que esto le pasó en su espíritu. Menos mal que le pasó en su espíritu, hermano. Que no fue una reacción, que no fue un sentimiento en su alma, porque si no, él habría reaccionado mal con María. Así como nos pasa a nosotros, que cuando nos reprochan algo, ¿cierto? Muchos de nosotros reaccionamos almáticamente y podemos despotricar para el mundo o defendernos. Jesús no le pasó eso. Jesús tuvo esta reacción en su espíritu. Y él se conmovió, y cuando él se conmueve, la palabra no es que él se sobrecoja ante la escena del llanto de María y de los que estaban con ella, sino que es que de adentro él se le revolvieron sus aguas, sus entrañas adentro, se perturbó, se inquietó internamente, pero no dijo nada. Solo preguntó y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Dónde está postrado? ¿Ustedes creen, hermano, que Jesús no sabía dónde estaba? Sí sabía. Le dijeron, ven y ve. Que en otras palabras, ven y ve, es ven yo soy, ven. Ven yo soy, ven, manifiéstate, ven. Mira yo soy, mira. Mira, aquí está yo soy, aquí está.
Jesús entonces lloró. Pero el llorar aquí es derramar lágrimas. Y Él no derramó lágrimas por el muerto. Él no derramó lágrimas por María. Él no derramó lágrimas por la situación difícil que ellas estaban pasando. La palabra dice en Juan 11, 36 y 37, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Reproche de nuevo. Ahí ya Jesús dice, conmovido profundamente, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Profundamente conmovido, y este conmovido es el mismo original del anterior. Esa cosa de adentro, disgustado Jesús por el mismo reproche, primero de Marta, luego de María y luego del pueblo. El Señor, después de haberse conmovido, llegó al sepulcro, y sepulcro aquí no es nicho, no es sepultura. Sepulcro es recuerdo. Sepulcro aquí es monumento. ¿Le hace sentido ahora la palabra de Isaías 43, 18? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No nos acordemos, no hagamos una crónica, no dejemos una señal, no conmemoremos lo malo que nos pasó, no hagamos de la muerte una fecha de celebración, no guardemos los malos recuerdos. Eso es, en otras palabras. ¿Cuántos de nosotros estamos reprochando al Señor por lo que nos pasó el día de ayer? Por lo que nos pasó la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 10, 15, 20, 30 años atrás, cuando éramos pequeños, cuando le pasó lo que le pasó a mi casa paterna, el fraude que le hicieron en el año 1 a mi casa paterna o materna, hace generaciones atrás, y nos quedamos pegados en eso, hermano. Teniendo nuestro lugar de reposo en una caverna, en una cueva, o como dice aquí, en un lugar de entierro, en un monumento que puede ser hasta un mausoleo. El Señor, cuando nos escucha que traemos otra vez los mismos recuerdos, se conmueve, pero no de alegría al escucharnos. Y qué triste, Señor, es poder hacerle al Señor eso. Lo ideal es que nosotros le preguntemos y le traigamos palabras como diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy día para agradarte? ¿Qué quieres que yo haga para hacer tu voluntad? ¿Con qué tú te pones contento que yo haga? El Señor se conmueve, empieza esa cosa que adentro del Señor se inquieta, se perturba de escucharnos otra vez con lo mismo, otra vez y otra vez y otra vez, porque Él quiere que nosotros vivamos en el yo soy. Él quiere que nosotros tratemos de vivir y de creer en Él todos los días, día a día, no de forma esporádica o pensando que siempre que en aquello que no es bueno para nosotros, que no fue bueno para nosotros, que no es bueno ese tiempo, que no es bueno este tiempo, que los días son malos, que los días son difíciles, sí, pero tenemos al Señor. Amén. Amén. Él no está en los recuerdos. Él no está. Hoy día el Señor a ti te pregunta: hoy día, ¿dónde está tu recuerdo? Así como le dijo: ¿dónde está el muerto? ¿Dónde le pusiste?
Hoy día Él te dice a ti, ¿dónde está tu recuerdo? Muéstrame, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está escrito tu memorial de aquello que te pasó? ¿Dónde tienes tu descanso? ¿En la depresión? ¿En las ganas de morirte? ¿En las ganas de irte de la casa, de irte de la iglesia? ¿En las pastillas de dormir? ¿En el alcohol? ¿En las drogas? ¿En el trabajo? ¿En ser el mejor de todo? ¿En tu sueldo? ¿En tu casa nueva? ¿En tu casa remodelada? ¿En tu casa? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde tienes tu recuerdo? ¿Dónde habitas? ¿Dónde encuentras tu descanso? ¿En tu buen sueldo? ¿En tu aumento? Porque todas esas cosas son la cueva, son la habitación de la muerte, son la habitación de lo temporal, de lo terrenal. ¿Dónde está tu recuerdo? ¿Qué has hecho con tu comunión? ¿Por qué vienes otra vez a mí y me buscas a través de tu recuerdo? Si yo quiero tener comunión contigo. Paradójicamente, la cueva tenía una piedra y era una piedra de molino que descansaba en ella. La piedra de molino era de gran tamaño y se usaba en los molinos para moler el trigo y sacar harina. Miren, hermanos, una piedra que se usaba para sacar materia prima puesta en el sepulcro, evitando que esa persona salga de allí y dé fruto, se conecte a la vida de Dios y dé fruto. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, otra vez Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Quiten la piedra. Dice Jesús, Marta, Señor, es de 4 días, hiede, tiene mal olor. Porque, hermano, eso cae de maduro. Todo lo que está en descomposición tiene mal olor. Ni siquiera podría ponerles un ejemplo, porque eso se entiende. Que lo que está en descomposición, lo que está muerto, tiene mal olor. Pero el número que ella usó es interesante. Dice, es de 4 días. 4 días. Y el Señor nos habla del 4.º día. ¿Qué pasó en el 4.º día? Génesis 1, 14 al 19. El Señor creó las grandes lumbreras en los cielos, el sol, la luna y todo el ejército celestial como son las estrellas. Y dijo más, hizo más en el día 4. Dijo que todo eso era bueno. Era bueno. Hace días yo estaba viendo un video de un señor que se paró en un congreso que no era aquí en Chile, en el Congreso de la República de su país, y empezó a emplazar a los cristianos que habían allí, a los congresistas cristianos. Estaban hablando acerca de una ley y empezó a decir, ustedes me piden que yo crea en Dios, que yo, un congresista de la República, cree en Dios, cree en un Dios que hizo el sol, que hizo la luna, que hizo las estrellas. ¿Cómo voy a creer en un Dios que hizo eso? Y el Señor me decía, tienes que creer en eso, porque yo hice el sol para que pudiera traer la luz precisa, y lo puse tan preciso en los cielos, para que ustedes, los de la tierra, no se arrebaten con su calor, ni mueran congelados. Tienes que creer en Dios, porque yo hice la luna, para que las corrientes de los mares se establezcan así como están. Cuando la luna sea conmovida, entonces las islas van a desaparecer, porque el mar se ciñe por la señal de la luna. Yo hice las estrellas y las puse como luminares
en el cielo y también son una señal de mi ejército celestial. Las conozco, les llamo por nombre a cada una. Hay que creer porque Él lo hizo, Él lo dijo y así es. Así es. En el día cuarto, Jesús manda a quitar la piedra. En el día cuarto hizo al sol. Hermanos, hay que quitar la piedra para que usted y yo podamos salir de la oscuridad. Podamos ser alumbrados por el sol de justicia, que dice Malaquías 4, 2 y 3, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día cuarto hizo la luna que no tiene luz propia. La luna es la iglesia que refleja a Cristo, al sol de justicia. Este tiempo es para que la iglesia brille, resplandezca mostrando la luz, la gloria y el resplandor de Cristo. En el día cuarto hizo las estrellas que son el ejército de Dios y algunos de nosotros estamos siendo llamados. ¿Tienes eso en tu espíritu? ¿Tienes esa cosa que no sabes cómo explicar? Pero que te llama, que te tira a los pies del Señor, es porque estás siendo llamado en este tiempo a ser parte del ejército de Dios. Hay algunos que están siendo posicionados en lugares de gobierno, otros están siendo usados para separar luz de tinieblas, otros como las estrellas están siendo reclutados para ser parte del ejército de Dios. Es el día cuarto. En el día cuarto hay que quitar la piedra. Porque esto es bueno que así sea. Si Dios dijo que era bueno es porque es bueno. No te he dicho, le dijo Jesús, que si crees verás la gloria de Dios. Te vuelvo a decir, Marta, si tienes fe en Cristo aparecerá la gloria, la honra de Dios y de su tribunal supremo. ¿Por qué no es de su trono? ¿Por qué no de su presencia? Porque esto nos habla que Jesucristo, cuando viene su gloria, la gloria de su tribunal, viene a justificarnos, a ajustarnos, a enderezarnos, a hacernos libres, a sacarnos de la esclavitud, de la postración, a lo que estábamos atados por cosas que nos pasaron, recuerdos, memorias tristes del pasado. Ya no sigamos con esas cosas, ya no sigas. Busca tu discipulador. Busca tu líder de ADN para que saquen la piedra, porque tú no la vas a poder quitar. Otros les fue dada la instrucción, quiten la piedra. Búscalo, que no te importe que la contaminación, que la muerte que hay en ti tiene mal olor, que no te importe eso. Que no te dé vergüenza eso, porque este es el tiempo de ser libre, este es el tiempo de escuchar la voz y de hacer el proceso que dice Juan 11, 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sujeta lo que tienes, autoridad. Jesús sabía que el Padre le iba a responder, pero sujetó lo que tenía en ese minuto a la autoridad del Padre. Lo sujetó a cabeza para enseñarnos a nosotros que Él es un hijo sujeto a autoridad, para enseñarnos que Él es un hijo sujeto a cabeza, a la autoridad de su Padre. No andemos solos, seamos cuerpo, no menospreciemos a los hermanos, no escojamos oír lo que queremos oír, no escojamos comer lo que queremos comer. Come toda la palabra,
Avanza, perdona, ayuda, da, haz la obra de Cristo que se te ha encomendado, porque Él, haciendo la obra del Padre, no se mostraba a sí mismo. Daba a conocer al Padre eterno. Cuando nosotros hagamos todas estas cosas, no nos vamos a mostrar a nosotros, no nos vamos a ensalzar nosotros. No, la gente no se va a fijar en nosotros, se va a fijar en el Cristo que estamos mostrando. En la obra de Cristo que estamos soltando. Luego de esto, el Señor clamó a gran voz y dijo: ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Clamó, hermanos, dice que ese clamor fue dado tan fuertemente que dio temor el ruido de su voz. Y al decir: Lázaro, ven fuera, Lázaro es el que Dios ayuda. El que Dios ayuda, venga aquí ahora, venga aquí donde yo estoy, donde está el yo soy. Y seas un extranjero para la tierra en donde estabas habitando, porque eso significa fuera. No es bueno seguir de residente de las tinieblas. No es bueno seguir de residente, de habitante en la ciudad de la muerte. Sale de ahí. Escucha la voz del Señor, escucha tu nombre diciendo: ven fuera. Hazte un extranjero a la muerte y a su tierra. Entra en este tiempo. El Señor quiere ayudarte con todo lo que estás trayendo en tu vida y que te tiene apresado sin poder avanzar. Juan 11:44, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Atada con venda las manos y los pies. ¿Saben? Este es un detalle súper importante, porque cuando aparecían los muertos con las manos atadas y los pies atados, es porque había habido un testigo de esa muerte. Alguien le había atado. Y le había atado después de morir. Por eso la costumbre de atar con venda las manos y los pies, el rostro, su semblante, su aspecto, la apariencia de Lázaro, su vista, ¿saben qué tenía envuelto? Estaba atado alrededor de él un paño que se llamaba sudario, que se usaba exclusivamente para envolver los cadáveres, o que por otro lado se usaba como una toalla para limpiarse el sudor. Esto nos habla del trabajo. Lázaro salió fuera, trayendo la maldición del trabajo. Con sudor labrarás la tierra. Así salió de la caverna, así salió de la cueva. ¿Y por qué decíamos que desatarle y dejarle ir es un proceso? Porque, hermanos, el original de desatarle trae puras acciones. Antes de dejarle ir hay que desatarlo. Y eso quiere decir que hay que aflojar lo que está apretado, ese nudo ciego en la vida de la persona. Hay que aflojarlo. Hay que soltar, hay que liberar, hay que abrir, hay que soltarlo de las cadenas, hay que derribar lo que lo está dominando. Hay que desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Porque una sola palabra como desatarle trae tantas acciones para nuestra vida y para nuestras casas. No deja nada afuera. La obra de resurrección de Cristo es completa para nosotros. ¡Qué gloriosa es la resurrección! ¡Qué glorioso es Cristo, hermanos! Porque toda esta obra sale de la palabra de Cristo, de su voz, para que se haga en nosotros. Antes de dejarnos ir, antes de enviarnos, antes de darnos a conocer como fuimos conocidos primero en la eternidad, antes de tomar nuestro diseño, porque eso trae la resurrección.
Este proceso de resurrección te va a llevar a que seas liberado, a que seas libertado a través de la verdad que es Cristo, y que te revelará para que tú puedas salir de ti mismo, para que seas conducido a Cristo, pero para que conduzcas a otros a Cristo. Vas a dejar de mirarte a ti mismo. Te va a llevar a retirarte del lugar en donde te acostumbraste a vivir, del lugar de muerte. Te va a llevar a conocer tu verdadero lugar de reposo. Te va a llevar a Cristo porque Él es el reposo. Este es el tiempo de salir de la oscuridad, hermanos, de la noche, de conocer la obra de Cristo, y toda la obra de Cristo está en su cuerpo. Tienes que permitir que te desaten. Tienes que permitir que otros te digan cuando estés listo y te dejen ir. Ambas cosas son procesos en nuestra vida. Procesos. Que el enemigo no te engañe. Los que desatan son los que tienen que dejarte ir. Ellos saben cuando usted está listo para ir en ayuda de otros, así como le pasó a Bernabé y a Saulo, que después de haber orado, el Espíritu le dijo a los ancianos de la iglesia: apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo. Pero ya cuando estaban listos para que vayan a otra tierra, a otras personas, este es el tiempo de disponerse en el cuerpo de Cristo para que usted sea ayudado y salga de ese lugar de muerte, salga de su condición de postrado. Este es el tiempo para que usted sea levantado, sea formado, sea liberado, sea sano, para su Señor, no para usted, para su Señor. Lázaro cambió su vida, hermanos. Lázaro nunca más fue el mismo. Ya no tuvo nada que ver con cosas terrenales o temporales que lo ataban a esta tierra, y él se hizo un extranjero en esta tierra, para tomar su vida eterna, la vida que le corresponde, la del cielo. Él se convirtió en un testigo, en un mártir de los que dan su vida por Cristo, porque ¿saben qué pasó después? Y termino con este verso, Juan 12 del 9 al 11, es como la letra chica de esta palabra. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es la letra chica, hermano. La resurrección viene a ti, viene a mí, para hacerte vivir en la vida eterna y para hacerte morir por Cristo. Hoy día teníamos la noticia de un profeta de Dios muy conocido que partió con el Señor. Los días no van a ser mejores, y muchos siervos del Señor han partido en este tiempo. Algunos a edad normal, otros a edad temprana, como el siervo que partió hoy día, 57 años. Pero ¿sabe qué? Cuando la vida de Dios, cuando el Cristo de la gloria, la resurrección, la vida eterna viene a tu vida y hace toda su obra y te mete en procesos de libertad y de vida en Él, tú te conviertes en un testigo, en un blanco fácil, en un blanco de muerte, así como le pasó a Lázaro. Es verdad, vamos a salir de las cosas terrenales y de las cosas temporales, pero vamos a entrar en una vida superior, que es la vida de Cristo. Ese es el llamado.
El llamado es a quitar la piedra. El llamado y la instrucción de este tiempo es desatar, es dejar ir. El llamado en este tiempo es a salir de la muerte y del lugar de muerte en donde te encuentras hasta el día de hoy.